Bueno, mis queridos alumnos, vamos a continuar después de una pequeña falla técnica aquí en los estudios de grabación de radio, prensa y televisión, pues lógicamente que ya lo pudimos corregir y vamos a continuar con relación a la acción de amparo. Les decía en el último minuto del video anterior que, y discúlpeme, les estaba comentando y le dije artículo 262, no, es el 462 que trata del recurso de revisión constitucional para la sentencia definitivamente firme. Y si nosotros recordamos el contenido del numeral décimo del artículo 336, fíjate que habla de manera taxativa para la sentencia definitivamente firme de amparo constitucional, de la constitucionalidad de la ley y de las decisiones emanadas o dictadas por los tribunales de la República y no de las salas, de las demás salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, con esta mala maña que hicieron allí, pues lógicamente que acondicionaron la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a su real parecer y lógicamente que eso la hace inconstitucional. Sin embargo, vamos a continuar. Recuerden ustedes el principio de legalidad. Lo que no está en la ley no existe. Dirían ustedes, pero es que eso está en la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, es verdad, pero esa ley, si chocare con la Constitución, de manera clara también establece el artículo 334, el control difuso, el control concentrado, cuando dice palabras más o palabras menos, todo juez o jueza que al momento de aplicar la norma procesal se fijare que chocare o colidiere con la Constitución, se desaplica esa norma y se aplica la norma constitucional. Ok, dicho esto, entonces vamos nosotros a iniciar. Creo que ya deben saber sobre qué materia estamos hablando, de qué es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy y lógicamente entonces leemos y explicamos. Cuando tengamos alguna duda, pues por la señal de costumbre, como dejamos planteado con la ciudadana delegada, pues me mandan todas las interrogantes que tengan, todas juntas, y entonces yo poder de alguna manera responderle. Y si no, pues nos ponemos de acuerdo un día que ustedes tengan tiempo, porque yo creo que los más ocupados son ustedes, y hacemos un Zoom y aclaramos cositas por allí y para que me vean la cara, para que no me olviden, ¿ok? Como dice la canción, para que no me olvides. Ok, dicho esto, entonces, mis queridos alumnos, vamos a entrar en materia. Tema 8. Acción de amparo constitucional por violación a garantías constitucionales en el proceso penal. Fíjate que voy a leer y explico. Si hay dudas, las anotan y después ustedes me las hacen llegar. Dice, la acción de amparo constitucional se puede identificar en principio como una garantía que posee todo ciudadano ante el quebrantamiento de un derecho constitucional o para acudir ante el órgano jurisdiccional mediante un procedimiento breve, gratuito, oral y sencillo, con el fin de restablecer inmediatamente los derechos constitucionales que le han sido violentados en un determinado procedimiento. Así bien, partiendo desde el artículo 27 de nuestra Constitución de la República, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales de la República en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Con la entrada en vigencia o en vigor de la nueva Constitución, la Sala Constitucional, fíjate, ya aquí va el primer entuerto, ya eso estaban maquineando, creo que se llama,
maquiavélicos desde el año 2000, una vez que entró en vigencia, y en el año 2000 le hicieron la primera refrenda o enmienda a la Constitución por debajo de la mesa, y entonces metieron esta decisión para acomodo de un grupo en beneficio de uno y en perjuicio de otro. Con la entrada en vigencia en vigor de la nueva Constitución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso, anoten por allí eso, búsquenla, porque es probable que en el examen oral que va a ser ahora pueda preguntar. En el caso de Emery Mata Millán y José Amado Mejía Bentancur, dictó una sentencia de fecha 1 de febrero del 2000 que define las competencias en materia de amparo constitucional. Yo quiero decirles algo que es lo siguiente, mis queridos alumnos. Fíjense, en el año 2002, cuando hubo este conato, donde se unieron un grupo homogéneo de hombres y mujeres civiles y militares, que hicieron una atentona y que fueron llevados al Tribunal Supremo de Justicia, y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dijo que no había golpe de Estado, sino que lo que había era un vacío de poder. Después de esta sentencia, que había quedado definitivamente firme y absueltos todos los personeros o artistas en esa gran película, salió el presidente de la República para ese entonces diciendo palabras más o palabras menos de esta categoría, diciendo que esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena era una plasta, y eso lo recuerdan ustedes. Cuando ingresamos nosotros allí al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, por esta decisión o por este comentario hecho por el presidente de la República para ese entonces, y me imagino que para congraciarse, cometieron el primer adefesio jurídico, que fue revisar una sentencia definitivamente firme, absolutoria. Y fíjate que la norma 462 establece que se revisará la sentencia en materia penal, esto era materia penal, para las sentencias definitivamente firmes, condenatorias y no absolutorias. Pero para congraciarse con el ciudadano presidente, pues revisaron, ya violentaron en este momento la norma constitucional. Ya empezaron a jugar con esta niña, ya la violaron, y lo que tenían era 2 añitos de nacida. O sea, imagínense usted cuántas violaciones no le habrán hecho a esta pobre niña, que de señorita ya no tiene nada en este tiempo. Cada rato usted ve allí cómo las autoridades violentan la ley. Fíjate que vi ayer una declaración que estaba dando el Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público es el que dicta sentencias y que dicta órdenes de aprehensión y todo lo demás. O sea que el Poder Judicial no sirve para un carajo, no sirve para nada. ¿Por qué? El Ministerio Público solo es el titular de la acción penal. El que pide, pide. El Ministerio Público es un abogado, llámese público o privado. Tiene los mismos derechos. Lo único que tiene que hacer es pedir, 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 pedir. Y el que tiene el novi nure curia es el juez. Es el único que le va a declarar el derecho a quien en derecho le corresponda. Ayer oí una nueva frase en materia penal, una medida
sustitutiva privativa de libertad. Eso no existe. Se dice medida privativa de libertad o medida sustitutiva de libertad. Las dos son medidas, unas más gravosas que la otra. La medida privativa es la que priva de manera temporal o de manera parcial o de manera, temporal, la privación de la libertad. Y la sustitutiva de libertad es la que impone, si bien es cierto, bajo el control del tribunal que corresponda, es bajo presentación, con fianza, con fiadores, etcétera, etcétera. Esto que ya ustedes lo saben, es como llover sobre mojado. ¿Ok? Entonces, sin embargo, fíjate, ya sabemos entonces que la decisión emanada de la Sala Constitucional de fecha 1 de febrero del 2000, con ponencia de Iván Rincón para ese entonces, que él era el presidente de la Sala Constitucional, entonces dictó una sentencia que se acomodó por favorecer a Emery Mate Millán y sus allegados. ¿Ok? Entonces, lo que decía con relación a esa decisión, se violentó en el 2002, por supuesto que sí se cometió un delito, o lo que llamamos nosotros un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque es que la misma ley lo establece. Yo nací así, doy mis primeros pasos, me desarrollo, y si debo morir de esta forma. Esa misma, la Constitución lo establece de manera clara, precisa y concisa. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente que en el 2005 reaperturan esta investigación de una sentencia definitivamente firme absolutoria, que era imposible de hacerlo, tal y cual como lo establece la Constitución. Sin embargo, la reaperturaron y dijeron que sí estaba condenatoria. Por supuesto que no hay ningún preso. ¿Por qué? Porque pendejos serían para quedarse allí, para que lo fueran a condenar, porque ya se sabía que era un caso netamente político. ¿Ok? Con esta sentencia, fíjate, hay otra transgresión a la Constitución y a la ley. Ustedes saben muy bien, de manera clara y precisa, que dice: una ley se extingue con otra ley. Si ustedes ven, la ley de amparo constitucional está vigente, pero con esta decisión del 1 de febrero del 2000, violentan el contenido del artículo 18 de la ley orgánica del ley de amparo constitucional e imponen de manera vinculante el procedimiento para la acción de amparo. Esta acción de amparo, decíamos ya al inicio de la clase, emana del artículo 27 de nuestra Constitución, pero está subsumida o está entramada con el artículo 21, el artículo 26 y el artículo 51 de nuestra Constitución de la República. Primero, que debe ser expedita. Segundo, que toda persona sujeto a derecho tiene el derecho de ampararse y de solicitar el amparo por la transgresión o violación de las leyes, y que me den una respuesta pronta, porque justicia tardía no es justicia, sino por el contrario, es una verdadera injusticia. Con esta decisión también dieron a conocer todo lo que son la forma de cómo se va a llevar ahora los procedimientos de acción de amparo. Y establece la competencia de amparo de la siguiente manera. 1. Óiganse bien, óiganlo por favor. Conoce la Sala Constitucional. O 1. Acción de amparo, que se refiere al artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas sobre derechos y garantías constitucionales.
contra los altos funcionarios, que eso están contenidos en el artículo 262 de la Constitución, en el numeral segundo y tercero de dicha Constitución. ¿A qué se refiere el artículo? Contra el presidente de la República, ministros, etcétera, así como contra los funcionarios que actúan por delegación de las atribuciones anteriores. ¡Qué mantequilla!, dirían en mi pueblo, ¿no? Todo lo dejamos y lo arreglamos a nuestro real conveniencia, y de esta forma nos podríamos nosotros salvar. Tú sabes que eso es un delito que algún día debe cobrarse. Es un delito a lo que se llama, de estos famosos 4 delitos que creo que ustedes los conocen, que es el delito, primero, delito contra las personas; segundo, delito contra las cosas; tercero, o propiedad; tercero, delito contra la moral y la buena costumbre; y este delito aquí, contra la administración de justicia. Se acomodaron, se acondicionaron para ver cómo salían solventes y que nadie pudiera imputarles algún procedimiento que no pasara por ellos allí, y lógicamente se podría hacer difícil. 2. Acción de amparo que se intente contra las decisiones de última instancia emanadas de los tribunales, ojo, fíjate, o juzgados superiores de la República, la Corte primero en lo contencioso administrativo y las Cortes de apelaciones en lo penal, que infrinjan directa o inmediatamente normas constitucionales. Fíjate, tribunales no dicen sala civil, sala penal, sala aquella, sala la otra. No, en absolutamente ninguno. Y entonces, si es lo que es bueno para el pavo, tiene que ser bueno para la pava. Por eso era que decía al principio la primera ley, que sí era ajustada a la Constitución, que la sala plena, los 32 magistrados, podrían revisar las decisiones de las demás salas, pero en este caso en concreto no, ¿ok? Es que mantequilla. Ellos, cuando les conviene, son sala superior, pero cuando no, son salas integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Otra. C. Apelaciones y consultas contra la sentencia de los juzgados o tribunales superiores, de la Corte primero de lo contencioso administrativo y de las Cortes de apelaciones en lo penal, cuando ellos conozcan de acción de amparo en primera instancia. Fíjate que, vuelvo y repito, no aparece por ninguna parte sala del Tribunal Supremo de Justicia. Otro, labor revisora de sentencias definitivas de amparo constitucional dictadas por los juzgados superiores que hayan conocido en apelaciones o consultas de la decisión dictada en primera instancia. Esa es la número 1, de acuerdo a lo que dice la sentencia de Mary Mata Millán, por interpretación de la Sala Constitucional de lo que quería decir el artículo 8 de la Ley de Amparo Constitucionales, que era el procedimiento. 2. Conoce la Sala Político-Administrativo y la Sala Electoral de los amparos que ejercen conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral, de anulación o contraconductas omisivas, siempre que la acción de nulidad no esté fundamentada en la violación directa e inmediatamente de una norma constitucional. Fíjate lo que dice el punto 3. Las demás salas, las mejores y las principales salas que tiene un tribunal en un país democrático, social, de derecho y de justicia, donde conste de 3 únicos y exclusivamente 3 poderes que establece lo que llamamos nosotros la democracia: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El Tribunal Supremo de Justicia, Corte Suprema de Justicia o Divinidad Justicia, como le queramos llamar, debe contener solamente 3 salas: sala de casación civil, sala de casación penal y sala de casación social. Fíjate que las otras salas simple y llanamente son salas, nada más. Que queremos tener una sala constitucional, sí, tengamos la sala constitucional,
Si no le queremos poner, porque no nos gusta, Corte Constitucional, como lo establecen los demás países, o no nos gusta que tengamos Tribunal Constitucional, no importa, vamos a dejar la sala, pero separémosla totalmente de esta. Allí sí podría decir, y la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional entra a conocer decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia en su sala de casación civil, social o penal. Fíjate, salas de casación, porque casan la sentencia. Y eso creo que se lo expliqué en videos anteriores. Dice aquí entonces, las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia se abstendrán de seguir conociendo de dichos asuntos y las remitirán a la Sala Constitucional para que estos lo decidan. Cuarto, los juzgados de primera instancia tienen el conocimiento de amparo y se interpondrán en su jurisdicción en materia afín con su competencia. De las apelaciones conocerán los respectivos juzgados superiores competentes por la materia. Y fíjate que le voy a hacer un acotamiento o una acotación aquí. La Constitución de la República y las leyes dicen que todo procedimiento tiene tres decisiones. Uno, decisión de primera instancia. Quien dicta una sentencia, bien sea por la vía atípica o bien sea por la vía típica, les recuerdo, vía típica por una sentencia definitiva firme dictada en un tribunal de juicio, y por la vía atípica por una resolución o aquello que llamamos nosotros recurso o autos razonados y fundados, que por su naturaleza adquieren fuerza definitiva y cosa juzgada, y es lo que llamamos nosotros aquello de la sentencia interlocutoria. Si esto es así, esa sería la primera instancia. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dicta el tribunal de primera instancia, me voy al primer paso o a la primera instancia de los recursos. Apelo por ante el tribunal acuo o tribunal inferior, para ante el tribunal acuen o el tribunal superior jerárquico, que en este caso sería 1, el tribunal superior en materia civil, 2, la Corte de Apelaciones en materia penal. Dirían ustedes entonces, ya va, profesor, pero espérese un momentico, pero en materia civil, ¿y si es un tribunal de municipio el que dicta la sentencia? Pues si es un municipio el que dicta la sentencia, se apela para ante el tribunal de primera instancia y se recurre para ante el tribunal superior y ahí muere. No tiene casación. ¿Me entienden? He aquí la diferencia. Pero si es tribunal de primera instancia quien dicta la sentencia, se recurre para ante el tribunal superior jerárquico, perdón, es que no me han dado ni un cafecito, ni agüita, ni nada. Aquí, mis asistentes aquí, no sé, Dios, voy a tener que votarlos. Ok, entonces, es que, ya va, un segundito, voy a tomar un palo, pero de agua, por favor. Si dicta la decisión un tribunal de primera instancia, se recurre para ante el tribunal superior, y si no estoy de acuerdo, la doble instancia del proceso iría a la sala de casación civil. Si es materia laboral, pues a la sala social; si es materia político-administrativa, pues a la sala política; si es electoral, pues a la sala electoral, y así sucesivamente, que eso deben de saberlo ustedes. ¿Ok? Si es en materia penal, la primera instancia, recuerda que los tribunales de primera instancia son un solo tribunal de primera instancia, con función control, función juicio y función ejecución de sentencias. Cualquiera de estos tribunales que tienen la misma jurisdicción, pero no la misma competencia,
puede apelarse para ante la Corte de Apelaciones y si no estamos de acuerdo, pues para ante la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la República. Creo que allí estamos claros. Vamos al punto 5. Entonces, los jueces de control y tribunales de juicio unipersonales en materia penal. Este es el famoso amparo que llamamos habeas corpus. Decíamos nosotros que el artículo 43 y 44 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser detenido sino por dos supuestos. Uno, que me agarren con las manos en la masa, y dos, que haya una decisión emanada por un tribunal con una orden de aprehensión, pero previa solicitud del Ministerio Público a través de un auto razonado y fundado. Dicho esto, pues entonces, dice aquí, cuando la acción de amparo tenga por objeto la libertad y seguridad, es aquello que estamos hablando nosotros, de lo que decíamos el habeas corpus, será conocida por el juez de control a tenor de lo establecido en el artículo 67, 68 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que los tribunales de juicio serán los competentes para conocer los otros amparos de acuerdo a la naturaleza del derecho a la garantía constitucional, por supuesto, los violados o los amenazados de violación, a fin de que su competencia natural las Cortes de Apelaciones conocerán de las apelaciones y consultas, porque toda acción de amparo es apelable o sube por consulta obligatorio ante el Tribunal Superior correspondiente. ¿Ok? Excepción al principio general de la competencia por la materia. Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o la garantía constitucional se produzca en un lugar donde no funcionan tribunales de primera instancia, cualquier juez de localidad, llámese juez civil, llámese cualquier juez de cualquier materia, puede amparar, dictar y de inmediato enviarla a el superior correspondiente para que se establezca. ¿De dónde emana? Ya sabemos. El artículo 27 de la Constitución procede cuando la violación de derechos, garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Fíjate que aquí hay algunos que dicen, es que los derechos humanos son supraconstitucionales. Eso es lo más falso que yo he podido oír en mi vida. Eso es más falso que una romana de palo. Si nosotros aceptamos que la Constitución de la República admita que hay derechos por encima de la Constitución, entonces ¿de qué sirve este famoso artículo 7 en el cual palabras más o palabras menos dice, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico? Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución, lo que llamamos nosotros la supremacía de la Constitución. Por encima de la Constitución, señores, solo Dios y el sombrero de Bolívar. El sombrero de Bolívar no existe. Entonces esto quiere decir que por encima de la Constitución, nada. Por debajo de ella, todo. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Aquí es todo lo contrario. Nosotros estamos viendo derecho. Yo tengo que enseñarles a ustedes el deber ser. Todos sabemos, y seguro que ustedes lo están pensando en este momento, profesor, pero es que nada de lo que usted dice es verdad, porque todo se aplica al contrario. Eso es verdad, pero es que estamos viviendo el derecho torcido, chueco, pero algún día se endereza y entonces prevalecerá el derecho. Y si hay una controversia entre el derecho y la justicia, que prevalezca la justicia. ¿Recuerdan ustedes? Derecho romano, dale a cada quien lo que le corresponda. Dale a cada quien lo suyo. Por eso es que uno tiene que pedir, denme lo mío.
y entonces ahí verá si se lo quieren dar o no. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento? Dijimos, está establecido en el artículo 27, dice que la acción de amparo será oral. Principio de oralidad, artículo 14, 15 y 16 del COP. Breve. Principio de concentración. Gratuito y no sujeto a ninguna formalidad, en coherencia y en concatenación con el artículo 26 de nuestra Constitución, cuando hablamos de la supremacía de tener una persona para entrar a los tribunales en busca de justicia y que sea expedita, sin dilación alguna. La autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ello. Todo tiempo será hábil, el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro. Dicho procedimiento de amparo constitucional se iniciará mediante demanda o solicitud. ¿Qué es esa demanda? Una demanda que consta de 3 partes. Una parte narrativa, écheme el cuento qué pasó. Una parte emotiva, de hecho y de derecho. Y una parte de petitorio. Pida mamita, pida papito, no sabemos si están por darle. A lo mejor me quieren dar, pero si no pido, es imposible. Entonces hay que pedir. Por pedir no le van a uno a echar un juicio para atrás. Pero si yo no pido, ningún juez va a decir, ¿qué será lo que quiere este abogado? Este profesional del derecho, que es todo un penalista. No es penalista. Da pena porque no sabe. Entonces tiene que ponerse la pila. Porque quiero, porque puedo y porque sé. ¿Ok? Dice lo siguiente. Los requisitos deben ser los exigidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Deberá señalar en dicha solicitud de amparo constitucional las pruebas que desee promover. Esto último de conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional del 7, la número 7 de fecha 1/2 del 2000. Caso de Mary Millán y José Amado Mejía Betancourt, que determinó el procedimiento definitivo en materia de amparo constitucional. En este sentido, dicen ellos en la sentencia acomodaticia, iban a llenar un vacío que supuestamente tenía el artículo 18. Procedimiento en el juicio de amparo constitucional con relación a los amparos que se interpongan contra sentencias. Fíjate que aquí vuelve a recalcar lo que dice el artículo 336 numeral 10, y no aparece por ninguna parte el recurso de revisión contra la sentencia definitivamente firme, absolutoria. Dice, con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresa el artículo 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito en forma oral, conforme lo señalado en los artículos. Pero el accionante deberá, además de los elementos prescritos en el citado artículo, deberá también señalar en su solicitud oral o escrita las pruebas que desee promover, siendo esta una carga cuya omisión, y eso lo sabemos, todo aquel que alega debe probar, ¿ok? Todo aquel que alega debe probar. Ok. Vamos a unos comerciales y ya regresamos.